Buenas noches, hoy es el 11 de noviembre del 2016. Feliz Día de los Veteranos. Mi nombre es Matthew Ogden y quisiera darles la bienvenida a nuestro programa semanal de los viernes por la noche en larushpac.com. Me acompaña en el estudio mi colega Ben Denniston y también Keisha Rogers, miembro del Comité Político de LaRouche-PAC, ex candidata para puesto federal para el Congreso y para el Senado Federal de los Estados Unidos desde Houston, Texas, y Michael Steger, que nos acompaña desde San Francisco, California, y también un miembro líder del Comité Político de LaRouche-PAC. Espero que todo mundo haya tenido la oportunidad de ver el programa especial sobre la elección que transmitimos el miércoles en esta página, que incluyó declaraciones directas vía video tanto de Lyndon y Helga LaRouche. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor LaRouche varias veces desde entonces, incluyendo hace cerca de una hora. Y el señor LaRouche continúa enfatizando que esta es una situación inconclusa, sin definir. Todavía necesitamos conocer todos los hechos de lo que va a ser el próximo gobierno, pero hay dos puntos que son muy claros y la gente lo ha comprendido claramente. Este es un total rechazo de todo el aparato de Obama, Clinton y Wall Street, que ha tomado el control del Partido Demócrata, pero al mismo tiempo del aparato del Partido Republicano de Bush y Cheney. Ambos partidos ahora han dejado de existir en su forma anterior y estamos en una situación sin precedentes dentro de Estados Unidos. El otro punto que es muy claro es que el Comité de Acción Política de LaRouche ha determinado la agenda y este punto debió haber sido claro por años antes de esto, incluyendo las campañas exitosas de Keisha Rogers de gran impacto para puesto federal, pero nosotros hemos establecido en la agenda la Glass-Steagall, la necesidad inmediata de cerrar a Wall Street y el hecho de que el pueblo estadounidense no estaba dispuesto a aceptar la agenda de Obama y Clinton de llevar a Estados Unidos hacia la Tercera Guerra Mundial con un enfrentamiento con Rusia. Pero debemos continuar haciendo eso y debemos continuar estableciendo la agenda. No debe haber una alternativa, un reemplazo para la movilización continua y la claridad continua del liderazgo proveniente del Comité de Acción Política de LaRouche y de nuestros aliados. Ahora quisiera leer una pequeña porción del artículo editorial que tenemos en la página de LaRouche-PAC hoy día, porque pienso que claramente define el análisis actual del señor LaRouche de cuál es la situación. Y podemos empezar nuestra discusión a partir de esto. El título es: la victoria de Trump es solo un aplazamiento del peligro de guerra a menos que se establezca un cambio mucho más fundamental. Y dice lo siguiente: la elección de Donald Trump y la derrota tanto de Hillary Clinton como de Barack Obama proporciona un breve aplazamiento en el impulso hacia la Tercera Guerra Mundial contra Rusia, en tanto que se le impida a Obama que tome alguna medida desquiciada en las semanas que le quedan en el cargo. El hecho de que el peligro inmediato de una guerra nuclear está, por lo pronto, fuera del orden del día es importante, pero no resuelve las otras crisis graves que enfrenta el mundo. El sistema financiero transatlántico se halla todavía al borde de la desintegración total y a menos que se resuelva el problema de inmediato, resurgirán muy pronto las condiciones para la guerra global. Para resolver esa crisis inminente, el Congreso de Estados Unidos debe aprobar de inmediato la legislación pendiente en ambas cámaras para reinstituir la ley Glass-Steagall original de 1933, para dividir a los bancos demasiado grandes para quebrar en bancos comerciales y bancos de inversión totalmente separados. Esta debe ser la primera orden del día cuando el Congreso regrese a Washington a principios de la semana entrante. Y continúa, más allá de esa acción urgentemente necesaria, se deben adoptar otras medidas para forjar un nuevo tipo de relaciones entre las principales naciones del planeta. Y esto es algo que vamos a elaborar un poco más durante el curso de esta transmisión. Y este artículo después cita algunas declaraciones que hicieron Sergei Glassiev, uno de los asesores principales del presidente Putin, Charles Freeman,
un distinguido diplomático y muy importante dentro de la comunidad diplomática estadounidense. Por lo demás, hace un punto muy claro y correcto de que ahora es el momento de darse cuenta que el mundo avanza a un paradigma completamente nuevo y más allá de simplemente tener una detente entre Estados Unidos y Rusia, que potencialmente es un acontecimiento muy positivo. Estados Unidos debe reciprocar las propuestas de China para unirse al programa de la nueva ruta de la seda y el nuevo paradigma, de participar con el BAII y de unirse a la nueva ruta de la seda en una manera muy concreta y definitiva. Ahora, lo que se puede definir claramente es que el señor LaRouche es el estadista líder en la escena en este momento en Estados Unidos. Las 4 leyes nuevas que hemos enfatizado en repetidas ocasiones en el curso de los últimos meses antes de esta elección continúan siendo el principal elemento de la agenda. Por supuesto, esto empieza con la Glass-Steagall, pero la totalidad del programa es un renacimiento hamiltoniano para Estados Unidos. Ahora, durante un diálogo que tuvimos hoy más temprano, Helga Sepp-LaRouche habló de la importancia de un folleto complementario que publicó el Comité de Acción Política de LaRouche hace casi un año, que se llama Estados Unidos debe unirse a la nueva ruta de la seda, una visión hamiltoniana para un renacimiento económico. Y de una manera concreta, plantea cómo Estados Unidos puede unirse a este nuevo paradigma. Ahora, quisiera empezar con unos cuantos extractos de estas declaraciones que hicieron Sergei Glassiev y Chas Freeman, que pienso que nos demuestra este punto, aunque se puede profundizar más. Esta es una entrevista de Sergei Glassiev con Itar Taz en la secuela de las elecciones presidenciales. Según Glassiev, dice el artículo, el resultado de las elecciones estadounidenses muestra que, citamos, el pueblo estadounidense no quiere guerra. Por primera vez en la historia mundial, hay la oportunidad para un nuevo orden económico mundial sin que haya una guerra mundial. Y luego Chas Freeman, en un discurso que tituló Una franja, una ruta, que dio en Hawái unos días antes de la elección, concluye con el punto que Estados Unidos ahora debe darse cuenta que el nuevo paradigma definido por el BAII y la nueva ruta de la seda y todas las otras iniciativas que ha iniciado China es el nuevo juego. Y Chas Freeman insiste que los estadounidenses no participan de este juego y ahora ha llegado el momento de participar y darnos cuenta es en nuestro beneficio unirse a la iniciativa de una franja, una ruta. Chas Freeman dice, la influencia cada vez mayor de China es una muy buena razón para sentarse junto a ella, tanto en los nuevos como viejos consejos del mundo multipolar emergente, en lugar de continuar inútilmente tratando de excluirla. Estados Unidos necesita ser fructífero y útil, no negativo y crítico, y aún menos obstruccionista, mientras todo esto se desarrolla. Estados Unidos tiene un gran interés en cómo Eurasia se integra y de cómo se desarrollan sus relaciones con otros continentes y regiones. Él concluye, llegó la hora de participar en el juego, llegó la hora de participar en elaborar el orden posterior de Pax Americana. El momento ha llegado para aprovechar la iniciativa de China en beneficio estadounidense. Y podría seguir, pero ahora quiero enfatizar que ha llegado el momento de reconocer la responsabilidad del liderazgo intelectual que LaRouche PAC ha definido y que continúa llevando a cabo, y de tomar las 4 leyes nuevas económicas y de tomar lo que implican los informes económicos de Alexander Hamilton, que definieron y crearon a Estados Unidos en primera instancia, y reconocer qué tiempo es con el cambio hacia un nuevo orden económico internacional y un orden estratégico. Y es nuestra responsabilidad movilizarnos y hacer que Estados Unidos sea parte de ese nuevo orden. Y pienso que podemos explorar parte de lo que esto implica en nuestro diálogo con Keisha y Michael. Pienso que mi respuesta es decir que lo que se debe reconocer es que la lucha nunca ha sido una cuestión de una política de partidos, un partido contra el otro, porque como el presidente George Washington dijo, la política de partido es la pesadilla de la existencia de nuestra nación.
Lo que vimos en mi campaña para el Congreso Federal de Estados Unidos fue muy instrumental en eso, porque la gente que reuní era gente con todo tipo de antecedentes, porque la cuestión no era quién pertenecía a qué partido, de qué raza era, nada de eso, sino la cuestión de qué es lo que queremos ver para nuestra nación y para el futuro de nuestra nación. Revivir la visión y las ideas del presidente John F. Kennedy, del presidente Franklin Roosevelt. La gente de todo tipo de antecedentes, como se ha dicho, se unió en torno a la Glass-Steagall para desafiar a Wall Street y continúan haciéndolo el Partido Republicano, el Partido Demócrata, etcétera. Así que es importante notar que lo que hemos identificado es una cuestión de la dirección que la humanidad debe tomar, de que esta nación, como hemos visto, la gente de esta nación se ha unido en torno a unos temas que han estado completamente contra lo que las élites pensaban que iba a suceder. Durante mis campañas, las victorias en torno a las dos nominaciones, a pesar del hecho de que la élite del partido hizo todo lo que estaba en su poder para crear una división en contra de la verdad que yo misma, el señor LaRouche y nuestro equipo decía de que Obama representaba una amenaza para esta nación, la eliminación del programa Constelación de la NASA, la continuación de las políticas para respaldar a Wall Street en contra de los intereses de la población. La segunda vez que vimos que la población se unió de una manera real, como se ha dicho en varias ocasiones aquí, fue a favor de la ley JASTA. El voto por la ley JASTA, la justicia en contra de los patrocinadores del terrorismo, no fue un asunto republicano o demócrata. Así que pienso que ahora estamos eliminando el sistema de partidos. Esto ha sido gran parte de lo que yo he promovido o que el señor LaRouche ha promovido, es que debemos tener un nuevo concepto de la humanidad que se plantee. Y pienso que se ha declarado claramente en estas pláticas que hemos tenido y que espero que desarrollemos esto en este diálogo hoy en día, de que esto no es un asunto estadounidense. Ahora hablamos de cómo vamos a mejorar y desarrollar nuevos conceptos de relaciones internacionales, nuevos conceptos de las relaciones entre los seres humanos. Solo quiero empezar con un par de cosas. Quiero desarrollar esto. Primero, en un diálogo que tuvimos con el señor LaRouche ayer, en respuesta a la elección y a dónde vamos a partir de esto, él dijo que vamos a tener una unidad entre los seres humanos como seres humanos. Estados Unidos y Rusia pueden trabajar como seres humanos. Y estamos observando a la humanidad de una manera universal. Vamos a aprender cómo aplicar nuestras mentes. La gente debe ver el significado de su existencia en una manera en que la mayoría de la gente no lo ha visto. Y para verdaderamente entender esa idea, lo que vamos a hablar hoy día es, número uno, las políticas concretas que se necesitan para crear el tipo de colaboración que vemos que ahora se desarrolla, lo que resultó del desarrollo de las naciones del BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y su cooperación, el desarrollo del Banco Asiático para la Inversión al Desarrollo y su propuesta de la cooperación a través de la Ruta de la Seda de Xi Jinping a Estados Unidos. Obviamente, la gente probablemente recuerda que Obama rechazó esta propuesta. Ahora, la misión es, debemos darle marcha atrás a ese rechazo. Debemos trabajar con Rusia, debemos aceptar la propuesta china, pero debemos aceptarla de una manera aún mucho más profunda que simplemente tratados o de trabajar juntos en torno a proyectos de cooperación internacional. Eso será esencial, pero lo esencial va a ser el desarrollo de una nueva misión unificada internacional, de una nueva dirección para la humanidad en la colaboración espacial. Y quiero desarrollar esto un poco más, pero voy a detenerme aquí porque pienso que necesitamos plantear unas cosas antes de regresar a este punto. Sí.
La capacidad subyacente de la organización de LaRouche y de LaRouche PAC de operar como la fuerza líder en el planeta es algo que elude a la mayoría de la gente. Es algo que no está en los predicados de las políticas por las que hemos peleado directamente. Es algo filosóficamente más profundo. Sobresale el hecho de que esta elección, ¿de dónde provino el voto? ¿Por quién votó la gente? Ya sea en la primaria demócrata, donde vimos que se planteó la Glass-Steagall, tanto por Martin O'Malley y Bernie Sanders, y después incluso por Trump al final de la campaña de elección general. Nosotros fuimos un factor líder y la fuerza de una lucha política. Ganamos en la oposición en contra Bush y Cheney y la tiranía que ellos representaban, pero de una manera más clara debido a la naturaleza de Obama en los últimos años. Lo cual es importante tomar unos cuantos segundos, pero solo para reconocer, el Partido Republicano en los últimos años trabajó con Obama, no se opusieron a él. Es por lo cual el Partido Republicano está tan destruido como el Partido Demócrata. El sistema de partido, como dijo Keisha, se ha acabado, porque no hubo una oposición legítima contra Obama, excepto por lo que nosotros hicimos. Y empezó con la cuestión del Obamacare. Nosotros conducimos la lucha totalmente. Lo definimos como un programa nazi, mientras que el Partido Republicano iba a adoptar la política y apoyarla de la misma manera en que Mitt Romney la promovió en Massachusetts. Era una política de reforma de la salud de los derechistas de la Heritage Foundation, y reconocimos que era un programa fascista de reducción de la población, y hemos sido implacables contra Obama, incansables en la cuestión de que su presidencia era un fracaso y un verdadero peligro para la humanidad. Después Lynn intervino cuando fue la invasión a Libia y el asesinato de Muammar Gaddafi, y la perspectiva precisa de Lynn de que esto representaba un impulso muy acelerado hacia una guerra nuclear. Esa fue la resonancia inmediata del liderazgo en Rusia, como Dmitry Medvedev, y vimos un reconocimiento de una manera lenta, pero de personajes clave que empezaron a identificar el hecho de que Lynn había estado completamente correcto, y de nuevo se volvió el centro de la discusión de la elección presidencial estadounidense. Hay un derrumbe del sistema financiero que está allí, está en el precipicio. Los medios financieros lo han mencionado prácticamente por un año, desde diciembre, cuando los mercados financieros se derrumbaron. Entonces hay un derrumbe muy inminente en el sistema financiero transatlántico. Es una profunda bancarrota. Entonces se tiene el impulso inmediato hacia la guerra. Ambos temas se han planteado. Es por eso por lo que votó el pueblo estadounidense. Es una orden para que se implemente la política de LaRouche. Por eso la élite política atacó a Lynn. Desde los 80s, trataron de eliminar sus esfuerzos para la exploración espacial, para la colaboración entre las naciones, y en lugar de eso, el FBI lo atacó y a nuestra organización. Pero tenemos este tipo de rebelión. Si hubieran adoptado las políticas de Lynn, entonces no hubiésemos visto el derrumbe de nuestra economía y de nuestra sociedad, y la amenaza de una guerra nuclear. Se debe abordar este problema rápidamente. Hablamos de un periodo de tiempo en el que el nuevo gobierno que viene, si ellos no cumplen lo que ha definido LaRouche PAC como la nueva presidencia, va a fracasar y fracasará rápidamente. Hay una calidad de crisis en el país y hay un nivel de urgencia que el señor LaRouche expresó hoy en nuestro diálogo. Tenemos que controlar esto. La orientación política necesita ser muy clara y necesita ser un programa completo. No se puede implementar solo la Glass-Steagall. Es ahí donde se debe empezar, pero se debe implementar toda la perspectiva de Hamilton. Debemos mirar a todo el desarrollo del país y no podemos permitir a esta basura de Wall Street. Eso no va a funcionar. Un punto que Keisha y Lynn enfatizaron el miércoles después de esta elección sobresale porque claramente, como Matt lo leíste de la cita de Chas Freeman, hay un reconocimiento del más alto nivel institucional que esta orientación de la nueva ruta de la seda no es superficial. Una persona del consulado chino en San Francisco dijo, esto no está en el papel, está en el terreno, es un proyecto real, no es el TPP.
La cuestión es cómo abordamos esto. El enfoque de la élite política, como lo indicó Kissinger, y estos tipos lo abordan desde el punto de vista de Hobbes. Es la visión animal del hombre, donde buscan ventajas. ¿Cómo tomamos ventaja de esto? China busca su ventaja. ¿Cómo sacamos nuestra ventaja? Esto no significa que uno ignora su propio beneficio, pero el énfasis que Lin hizo y lo que Kisha desarrollaba es que hay que ver la naturaleza universal de la humanidad. Hay que ver qué políticas, qué enfoques hacia la relación entre las naciones beneficia a la humanidad en su totalidad, o como dijo Helga el miércoles en el diálogo, lo que hacíamos referencia como el bien común de la humanidad. Entonces, esa debe ser la base filosófica para un fundamento científico, para una nueva relación entre las naciones, y eso realmente define cómo puede ser un nuevo paradigma, una nueva era para la humanidad. No solo se requiere una acción inmediata, pero el potencial de acción es tal vez mayor de lo que jamás ha sido. Quiero enfatizar el punto que Kisha abordó. Los primeros indicios, yo pienso claramente, lo que golpeó con esta elección con toda la fuerza, es lo que generaste con tus campañas para oficina federal, una y otra vez, 3 veces. 2 veces recibiste la nominación por parte del Partido Demócrata para el Congreso y obligaste que la campaña para el Senado fuera a una segunda ronda en Texas, precisamente con este programa de la Rush PAC. Y cada vez la gente decía, oh, qué sorpresa, estamos tan anonadados, ninguna de las encuestas vieron esto, ya sea en esta elección general para la presidencia o en el voto del Brexit. Cada vez que alguien dice esto, hay que decir, no, eso no es verdad. La mayoría de la gente ya lo sabe, pero vale la pena enfatizar que la campaña de Kisha era para enjuiciar a Obama. Ella era un líder demócrata dirigiendo a los candidatos demócratas con la campaña para enjuiciar a Obama. Y eso era sorprendente. Estaba en las noticias nacionales. Era sorprendente que los demócratas están tan atrasados, están en esta burbuja, no pueden ver dónde está el fermento de la población. Sorprendió al país y sorprendió al mundo. Hubo un reconocimiento internacional cuando ganó Kisha. Estos tipos están años y años rezagados con respecto a esto. Pero el otro elemento de tu campaña, Kisha, fue la visión clara para el país. Este es el elemento de inspiración que la población, sí, legítimamente estaba enojada y enrabiada contra las políticas no de los 8 años, sino de los otros 15 años de los gobiernos de Obama y de Bush, que ha sido destruida y abandonada, y literalmente sufrían de un aumento en la mortalidad, etcétera. Como lo hemos mencionado, no solo era un factor de rabia en términos de eso, pero también era, y continúa siendo, y se debe reconocer, un deseo profundo por un propósito, por un significado y por una inspiración y por una visión de lo que puede ser el futuro. Y Michael, como dijiste, es una cuestión filosófica. ¿Cuál es el significado de la humanidad? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué batallo cada día? ¿Cuál es el significado de lo que significa ser un humano? El principal énfasis en tu campaña, Kisha, y tu principal punto de énfasis es cuál es el papel que la humanidad va a jugar en los próximos 100 años en este sistema solar y en el universo. Y era claro cuando John F. Kennedy comprometió que Estados Unidos tendría al hombre en la luna antes del final de los 60s, que este fue el momento que definió a toda la generación en ese momento. Y Estados Unidos se elevó al desafío porque era un verdadero desafío. Aplicamos los principios hamiltonianos para que esto sucediera. Y Kisha, tú dijiste, vamos a regresar al espacio. China lo está haciendo. En los años desde tus campañas, Kisha, China ha logrado algo increíble. Va a haber un vehículo robot en la cara oculta de la luna. Y si ponemos esto en la agenda y decimos, ya no vamos a sucumbir a esta agenda de atraso
y vamos a unirnos no solo con la nueva ruta de la seda aquí en la Tierra, pero vamos a unirnos con China y vamos a regresar a la Luna, vamos a ir a Marte. Y estamos actuando en una manera que afirma la verdadera naturaleza creativa de la especie humana. Vamos a ir al espacio. Y ese es el otro elemento de esto. Sí, eso ya lo había definido Kraft Erika y lo definió Lyndon LaRouche. Y como ya se ha declarado en una concepción de la humanidad y las relaciones entre los seres humanos que la mayoría de la gente, a través de la cultura degenerada en la que hemos estado sumergidos, todavía no ha tenido la oportunidad de vivir. No es una cuestión de me gusta esta política de ir a la luna, sí debemos hacer esto, o la idea de Kennedy de ir a la luna para tener ganancias y beneficios económicos, para poner los pies en la luna y con esto se acaba. Estábamos hablando de una política para un plan a 50 años, a más de 50 años, o podríamos decir para una generación. Y en este momento el problema es que hemos perdido el concepto de actuar para las siguientes generaciones. La mayoría de la gente específicamente dice con la política espacial, vamos a ver quién va a ser el próximo presidente, qué es lo que va a hacer, y vamos a tener que obedecer la política que el presidente tenga, y simplemente va a ser un ciclo de arriba abajo. Tal vez tengamos un buen presidente que tenga una buena política o uno malo, pero no es como funciona el proceso. Como dije, es una cuestión de relaciones internacionales. Pero también, como Kraft Erika dijo, es una cuestión de desarrollar el espacio. Y lo que esto representa para entender nuestra relación aquí en la Tierra es universal. Es un imperativo extraterrestre. Y yo pienso que estos conceptos no son solo cosas que se deben arrojar, pero que realmente se deben comprender y dominar, como el énfasis de Lynn y su llamado muy importante, que lo único que puede salvar a Estados Unidos ahora, y de esa manera salvar a todo el mundo en contra de este derrumbe económico, es regresar a estos principios de Hamilton y reconocer que debemos restaurar y comprender lo que desarrolló Hamilton en estos 4 informes sobre el tema de las manufacturas, sobre el crédito público, el desarrollo de un banco nacional y la constitucionalidad de un banco nacional. Y hemos hecho varias presentaciones muy a fondo sobre estos puntos, porque eso no es solo algo del pasado o simplemente temas políticos, pero es la dirección necesaria que debe restablecerse ahora. ¿Cómo vamos a construir nuestras capacidades en este planeta para resolver las necesidades de cada ser humano? Estamos hablando del desarrollo de la comida y más importante en torno a los recursos de la fusión. La 4ª ley de LaRouche. Debemos tener un programa con motor en la ciencia de fusión. Y este es el aspecto clave de la política china para su misión lunar y la política de China del programa espacial. La extracción del helio 3, el desarrollo de la cara oculta de la luna. Esta es la política que Estados Unidos ha abandonado. Ahora debemos hacer que Estados Unidos regrese en esa dirección. Y esto ha sido presentado directamente por la dirección que China ha tomado con su programa espacial. Y es interesante notar que esa era la dirección que llevábamos con el desarrollo de la Luna
bajo no solo el presidente John F. Kennedy, pero esta era la política que se había planteado antes de que el presidente Obama la cancelara. Así que vale la pena enfatizar esto. Quisiera continuar con lo que tú abordaste, Michael. Lo que el movimiento de LaRouche, tanto en Estados Unidos como internacionalmente, ha estado claramente en la vanguardia por décadas, es la agenda. Quiero decir, la inteligencia del planeta se ha concentrado en momentos clave de la historia, en torno a lo que debe ser el futuro que ha planteado el movimiento de LaRouche. Y quiero abordar un punto que está en este informe. Esta es la transcripción de la conferencia internacional que se llevó a cabo en junio de este año, que coincidió literalmente el día después de que ocurrió el voto del Brexit, que sacudió a todos los expertos del transatlántico. Supuestamente nadie vio que esto iba a suceder, pero la oradora principal de este evento fue Helga Sepp-LaRouche. La otra persona fue el embajador Chas Freeman. Y en este punto, el punto de la política de una franja, una ruta, la política de la nueva ruta de la seda, claramente estaba en la agenda. El otro tema importante de la conferencia fue la necesidad de trabajar con Rusia para resolver y reconstruir la situación dentro de Siria. Esta conferencia fue organizada para estudiar el contenido de este gran informe especial que fue publicado por Executive Intelligence Review, titulado La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Con su publicación, cada aspecto detallado de lo que este nuevo paradigma significa verdaderamente en el terreno, no en el papel, como dijiste, Michael, se publicó. En ese momento, Helga LaRouche pidió que se publicara un folleto complementario que elaborara concretamente exactamente cómo Estados Unidos debe unirse a esa nueva ruta de la seda. Y con toda la discusión de los últimos días de la infraestructura y de grandes proyectos y cómo crear millones de nuevos empleos en Estados Unidos, este es claramente un elemento muy importante. Vamos a tocar un pequeño extracto de un video creado por LaRouche PAC hace 2 meses. El título del video se llama La nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Pero este corto extracto de la porción final de ese video elabora exactamente cómo Estados Unidos podría trabajar con China y podría trabajar con estos países eurasiáticos para crear la nueva ruta de la seda. Quisiera tocar un extracto en este momento. Como parte del transatlántico, Estados Unidos también está asociado con un alto nivel de vida. Sin embargo, el paradigma posterior a la Segunda Guerra Mundial dominado por Wall Street ha cobrado un precio en la economía estadounidense y su población. Con el desmantelamiento de su sector agroindustrial y su sustitución por las industrias financieras y de servicios con la promesa de que harían más competitiva la economía, los trabajos bien pagados y de mano de obra calificada fueron subcontratados hacia mercados más baratos en el extranjero que no ofrecen salarios dignos a sus trabajadores. Esta versión defectuosa de la globalización disminuyó la productividad de todo el continente, incrementó el índice de la pobreza por todo el hemisferio e invitó a miles de millones de dólares de flujo de dinero ilícito del comercio mundial de las drogas, que hasta este día representan una porción significativa del efectivo en manos del sector bancario de Occidente. Sin embargo, incluso después de la crisis del 2007-2008, cuando la bancarrota del sistema financiero transatlántico no podía encubrirse más y fue necesario un rescate de emergencia, esto no se trata solo de Lehman Brothers. Estos problemas no se limitan a Wall Street o incluso a la economía normal. Esta es una crisis de la economía mundial.
no se hicieron ninguna reformas estructurales serias al establecimiento financiero occidental, poniendo a Occidente y al resto del mundo en riesgo de una crisis aún mayor. No es de extrañar que en años recientes China, Rusia y otras economías emergentes han empezado a crear nuevas instituciones financieras internacionales basadas en el concepto de relaciones entre naciones en donde todos ganan, creadas para facilitar el desarrollo económico y comercio para todos los participantes, en lugar de mantener la hegemonía de solo algunos, en lugar de la exclusividad de los acuerdos de comercio de Estados Unidos, como la Asociación Transpacífico. China ha invitado a Estados Unidos y al resto del continente para que se les unan en el establecimiento de una nueva era de desarrollo económico global. Yo manifesté esto claramente al presidente Obama, que China se comprometerá firmemente a la parte del desarrollo pacífico y China estará firme en profundizar la reforma y en abrir el país. Pero ¿puede Estados Unidos concebir un mundo donde ya no es la única superpotencia y en lugar de eso compartir esa responsabilidad con otras naciones? Y trabajaré muy duro para promover la causa noble de la paz y el desarrollo de toda la humanidad. El potencial para la participación estadounidense en el programa de la Nueva Ruta de la Seda es inmenso. Un proyecto clave que se presenta en el informe sobre la Nueva Ruta de la Seda de EIR es finalmente conectar el continente eurasiático con Norteamérica en el estrecho de Bering. Un vínculo en el estrecho de Bering provee la simetría necesaria para hacer de la estrategia de una franja una ruta algo global y transformaría a los dos continentes de la misma forma en que la Ruta de la Seda abrió Europa a Asia. Imaginen abordar un tren de levitación magnética en el centro de París o Berlín, viajar a 400 kilómetros por hora por las estepas de Siberia a través de un túnel por debajo del estrecho de Bering para salir por el otro lado a Alaska en su camino a Manhattan, junto con la línea férrea para la carga y los pasajeros que correría de norte a sur desde Alaska a los otros 48 estados desde Eurasia. Está la construcción de la largamente esperada Alianza Hidráulica y Energética de Norteamérica, un sistema de manejo hídrico continental de la era del Apolo que llevaría agua que escurre de Alaska y Canadá y se desviaría hacia el sur para su uso en el sudoeste árido de Estados Unidos. Y mientras que el estadounidense promedio dirá que estos proyectos son imposibles, el ciudadano chino promedio de hoy los está construyendo. En la última década, China, comparable al tamaño de Estados Unidos, ha construido más de 17,700 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad y busca triplicar este número para el 2020. De la misma forma, los proyectos de China de la presa de las Tres Gargantas y la desviación de agua sur a norte son algunas de las mayores obras de infraestructura hidráulica jamás realizadas. Ese es un nuevo paradigma de todos ganan. La gran inversión de infraestructura es la nueva norma en todas partes. Este video está disponible en el canal de YouTube de LaRouche PAC y en la página de LaRouche PAC, pero quisiera pedirle a Ben que continúe este tema. Partiendo de las discusiones a las que Matt hizo referencia con Lyndon y Helga LaRouche de los últimos 2 días, queríamos que la gente pusiera atención a este folleto complementario. El informe especial es muy grande y quisimos producir este informe condensado para darle a la gente lo que significa el que Estados Unidos se una a este programa de la Nueva Ruta de la Seda, a este nuevo paradigma. Y queremos que la gente sepa y queremos que se muestre en la pantalla de que este informe está disponible en nuestra página. Si van hacia la sección Nuestras Políticas, Estados Unidos se une a la Nueva Ruta de la Seda y está disponible ahí, y la totalidad del informe está disponible ahí. Y como Matthew dijo, esto fue publicado hace casi un año y tal vez parte de la introducción esté un poquito vieja en el contexto del tiempo en que se publicó, pero la sustancia, el contenido está muy actualizado, es crucial y se integra con el enfoque más reciente que LaRouche le ha dado a este programa de las 4 leyes.
Pero para darles un resumen rápido del informe, podemos ver aquí el índice de los artículos que contiene el informe después de la introducción. Y en el primer capítulo da un bosquejo, pero una presentación real de lo que se puede hacer en Estados Unidos en el contexto de unirse a este nuevo paradigma, estableciendo la Glass-Steagall, participando en un sistema financiero de crédito internacional que facilite el crédito y el desarrollo. ¿Qué significa eso? Bien, como el video hizo referencia, uno de los proyectos inmensos que han estado considerándose por un siglo, si no más, es la conexión por el estrecho de Bering, literalmente conectando vía tren de alta velocidad a Norteamérica con esta perspectiva del puente terrestre. Eso se ha reconocido por mucho tiempo como un proyecto principal. Esto puede ser acompañado, como se presenta en el video, con tren de alta velocidad a través de Estados Unidos. Como el señor LaRouche y su trabajo en el puente terrestre eurasiático y el puente terrestre mundial ha desarrollado, esto es mucho más que corredores de trenes. Esto es la humanidad desarrollando las regiones interiores de los continentes, avanzando de la civilización costera a una que efectivamente domina el interior de las regiones. Se puede decir mucho de esto, pero va al fondo de la ciencia de la economía, su perspectiva, su métrica de la densidad potencial relativa de la población, de cómo la humanidad puede cambiar la llamada capacidad de carga de un pedazo de tierra de la sociedad con este tipo de desarrollo, trayendo tren de alta velocidad y toda la infraestructura conectada. Eso hace que grandes porciones del territorio de Estados Unidos, que es inhabitable, sea desarrollable. Tenemos grandes cantidades de tierra no utilizada esperando a ser desarrollada. En la elaboración de este informe, Helga LaRouche puso un gran énfasis en el desarrollo de nuevas ciudades renacentistas, como ella le llamó, como parte de todo este programa de desarrollo. El traer tren, agua, energía a estas nuevas regiones del país para desarrollar ciudades altamente organizadas. No solamente la expansión urbana, este desarrollo sin fin desorganizado, sino centros de cultura en torno a una región central en un enfoque educacional y artístico de la sociedad. Y la actividad de uno se centra en torno a esto. Y esto se discute en cierto detalle en este informe. Y esto obviamente va a crear efectos derivados importantes en términos de los requerimientos de trabajos en la reconstrucción de la industria estadounidense, todo tipo de trabajos que apoyan este tipo de actividad. Así que hablamos de crear millones de empleos. Esto va a ser muy fácil en el contexto de este sistema del nuevo paradigma. Una cosa con la que batallamos al producir este informe era efectivamente hacer que la gente entendiera lo que esto significa. Es muy fácil ver las cifras, cuántas millas de tren, cuántas ciudades, etcétera. Pero el pueblo estadounidense ha sufrido mucho por esta falta de desarrollo. Es importante que la gente reconozca eso y se les dé un sentido de que no son solo proyectos, de que ese es su futuro. Eso es regresar a la idea de que cada generación va a ser fundamentalmente mejor de la generación anterior a ellos, de que uno vive su vida con el reconocimiento que los hijos van a tener una vida fundamentalmente mejor de la que uno vivió. Y era porque uno y nuestra generación contribuyó a crear esto. Y se reconoce, y LaRouche probablemente fue el primero en enfatizar esto, pero ahora se reconoce en general que la nueva generación no tiene esto. Tenemos la primera situación potencialmente en la historia estadounidense donde la generación joven está mucho peor que la generación de sus padres. Si quieren hablar sobre la tasa de mortandad, la epidemia de las drogas, todas esas cosas son lo que está impulsando el proceso. No es la pobreza per se, sino la pobreza en el contexto de que no hay futuro, de la completa degeneración de la sociedad. Regresemos a la idea, el trabajo, el empleo, la actividad de la familia de uno, su vecindad, la ciudad, el pueblo.
Hay un propósito de invertir en crear un estado superior de vivir de la nación en su totalidad. Y eso es lo que esto significa. Y esto es la inspiración en China, en las naciones que trabajan con China, en todo este programa de una franja, una ruta. Eso es lo que podemos revivir en Estados Unidos. Eso es lo que los proyectos de infraestructura significan. Se trata de participar en la naturaleza verdaderamente inmortal del desarrollo creativo de la humanidad. También abordamos con este informe, solo para subrayar esto directamente, un elemento integral agregado es un programa real impulsado por la ciencia. Tenemos por un lado, y no está separado, pero junto con la idea de unirnos a la nueva ruta de la seda, reconstruir a Estados Unidos en un nivel superior con verdadera infraestructura, un nuevo nivel de vida, y también participar en programas impulsados por la ciencia y programas impulsados por la tecnología para llegar a las nuevas fronteras. Con la energía de la fusión se puede transformar completamente las capacidades de la humanidad. Se puede impulsar a la humanidad a un nivel superior de existencia potencial a través de hacer que la energía esté disponible, pero también revolucionando completamente todo tipo de producción, la industria, las tecnologías. Es una etapa completamente nueva para la humanidad. Esto va directamente con el desarrollo del espacio, el desarrollo de la Luna, el desarrollo de los recursos del helio 3 en la Luna como un combustible clave de la fusión. Es llevar a la humanidad realmente al nivel de las especies del sistema solar, de la existencia del sistema solar y aprender. Hablamos de esto con el señor LaRouche hoy más temprano y aprender qué es lo que verdaderamente es el sistema solar. Hay todavía cosas de lo más básico que todavía no entendemos de cómo funciona el sistema solar, cómo funciona la luna. Nuestro conocimiento es muy limitado en términos de la humanidad que existe aquí en el sistema solar y mucho menos lo que el sistema solar está haciendo en la galaxia. Reconociendo que ese es el tipo de sustancia de este tipo de revoluciones de la habilidad de la humanidad de existir, nosotros descubrimos estos niveles superiores de los principios que organizan la naturaleza fundamental del universo. Podemos utilizar de manera única ese entendimiento de transformar cómo actuamos. Así que yo pienso que esta es una conexión que el señor LaRouche fue el primero en definir científicamente entre el descubrimiento científico fundamental y lo crucial del método científico en ese contexto, y lo que la gente llama el progreso económico y el crecimiento económico. Esa es la imagen central integrada que hemos presentado con lo que podemos hacer avances, y la hemos presentado de una manera condensada e ilustrada en este informe. Helga específicamente solicitó que llamáramos la atención de la gente a la importancia de este documento como una munición para organizar que tenemos, que la gente en este momento de fermento, en este momento potencial, no se quede sentado y espere a que algo suceda, pero que actúe, que se dé cuenta, es el futuro que podemos crear. Acabamos de tener una apertura y esto nos da el potencial para actuar. Todavía no está aquí, pero tenemos el potencial que no hemos tenido en 4 periodos presidenciales. Así que yo pienso que es crítico que pongamos esto en la mesa de discusión y que se actúe inmediatamente con el reconocimiento de que esta es la verdadera misión para la humanidad. Yo quisiera agregar que las 4 leyes que capturaron esta dirección política, el subtítulo es que esta no es una opción, sino una necesidad inmediata. Y yo pienso que vale la pena dejar claro de que no son opciones políticas desde el punto de vista del gobierno, de que estas 4 leyes y esta orientación que Ben acaba de presentar es actualmente una necesidad y un funcionamiento integral de cualquier forma competente de gobierno. Hamilton, de manera singular, entendió eso en su momento. Hubo una oposición de parte de la oligarquía esclavista que en ese momento se oponía a reconocer que el poder económico que desataba el avance de la humanidad para orientar
orientar a la humanidad hacia ese nivel a través de la manufactura, a través de la industria y a través del progreso científico. Pero esa fue una parte integral de lo que el gobierno requería para cumplir su obligación para el bienestar de toda su población y de su posteridad. Y estas 4 leyes son una necesidad no simplemente por la crisis económica, deben ser adoptadas por el gobierno como leyes. Nuestro gobierno hoy en día, para asegurar por primera vez, como lo dijo Glasiev, que la guerra mundial ya no es un peligro y por primera vez Estados Unidos va a dar el ejemplo de una forma de autogobierno basado en la concepción científica más elevada de la humanidad, basada en estas 4 leyes, y tener el poder económico y el potencial de desatar la característica única de la humanidad. Estas 4 leyes son de esa calidad de importancia. Así que el plan de acción inmediato, y como lo dijeron Lyndon y Helga LaRouche antes, hay mucho que no se ha definido, hay muchos hechos inconclusos en este momento, pero lo que es claro es que necesitamos una movilización general de la gente que está involucrada en las actividades de LaRouche PAC para asegurarnos de que se implemente la Glass-Steagall. El Congreso regresa a su sesión el próximo martes y se les debe enfrentar con un torrente, con una inundación de llamadas de actividad de todo el país que se les dice no hay nada más, este es el plan de acción. Hemos enfatizado, tenemos la capacidad de unir a todo el país en torno a esta página de acción de las 4 leyes. Está en action.larouchepac.com/4laws. Y si no se ha suscrito, eso está disponible. También hay un lugar donde usted puede incluir sus informes. Todo el material que necesita está en esa página, incluyendo los 4 informes de Alexander Hamilton y el documento original del señor LaRouche, las 4 leyes de LaRouche. Luego, como Ben les mostró, también tenemos esta página complementaria. Tenemos el folleto digital que producimos. Estados Unidos se une a la nueva ruta de la seda. Esto también está disponible en la página de LaRouche PAC. Así que estamos en un territorio no definido y pienso que la gente reconoce que en el punto en que Estados Unidos, por ejemplo, en los 1930s, enfrentaba una situación similar, fue debido al liderazgo que Franklin Roosevelt otorgó con su programa, con la Glass-Steagall inicial, que fue la reorganización de todo el sistema financiero en bancarrota, y esto significó que la gente empezara a trabajar inmediatamente. Ese fue el plan, y en ese punto no se sabía qué es lo que iba a suceder, y era porque Franklin Roosevelt otorgó el tipo de liderazgo que hizo, que evitó que lo que pudo haber sido una situación muy peligrosa se degenerara en eso. Es nuestra responsabilidad plantear eso en este momento. Nadie más lo va a hacer. Tenemos un aplazamiento corto, una pequeña ventana de oportunidad, un aplazamiento del peligro de una tercera guerra mundial. Y se tiene el liderazgo calificado alrededor del mundo que de manera tentativa está buscando y diciendo que están listos para un nuevo paradigma de relaciones con Estados Unidos, Rusia, China y otros países alrededor del mundo. Pero el Estados Unidos que ellos quieren es el Estados Unidos de LaRouche. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero darle las gracias especialmente a Michael y a Keisha. Keisha, gracias. Y de seguro vamos a verte más en el futuro próximo. Y le quiero dar las gracias a Ben por acompañarme aquí en el estudio. Por favor, manténgase sintonizado a larouchepac.com. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor háganlo. Y suscríbase a nuestros correos semanales y diarios también. Gracias y buenas noches.